buenas tardes. Me llamo Laura Madrona y os doy la bienvenida al primer foro online de la semana. Y bueno, antes que nada, antes de empezar, como siempre, daros las gracias, agradeceros vuestra presencia una tarde más. Y hoy, como viene siendo costumbre cada mes desde que iniciamos esta andadura online, pues vamos a hablar de cruceros y concretamente vamos a descubrir qué es un crucero Star Class. Pero antes de dar paso a la persona que nos explicará qué es un crucero Star Class, pues os voy a recordar que tenemos dos tiendas estupendas, las de Cruises, una en Ronda Universitat en Barcelona, Ronda Universitat 17, y otra en Madrid, en Avenida Concha Espina 8, que son tiendas precisamente dedicadas al mundo de los cruceros, donde mis compañeros y compañeras pues os ayudarán a encontrar ese crucero ideal con el que siempre habíais soñado. Y de cruceros ideales vamos a ver pues algunos esta tarde, porque precisamente Star Class son especialistas en cruceros boutique de expedición y muchos os preguntaréis ¿qué es un crucero boutique? ¿Qué es un crucero de expedición? Pues para eso tenemos a la persona que nos lo va a explicar, que es Juan Rodero, que ya está preparado. Ya estoy. Ahora sí, ¿cómo estás, Juan? Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Buenas tardes a todos. Pues sí, pues aquí, pues como siempre, pues nuestra cita mensual con el mundo de los cruceros, pues os ha tocado a vosotros. Pues encantados de acudir una vez más a vuestras charlas de viajes y a estos viajes virtuales que tenemos que ahora conformarnos todos con hacer y que tenemos todos muchas ganas. Demos las gracias al menos que podemos seguir viéndonos y podemos seguir hablando de cruceros y de viajes. Y bueno, antes que nada, Juan, tú eres el director de la marca. Sí, Star Class es una marca que representa a navieras, a marcas de cruceros, a navieras de cruceros que operan a lo largo del mundo y bueno, nuestro trabajo es pues seleccionar un poco una serie de marcas que ofrecen un cierto nivel de calidad, por un lado, y por otro lado, pues unos itinerarios un poco diferentes, ¿no? Y entonces esto es de lo que vamos a hablar hoy. Os voy a contar un poco en qué consiste este tipo de barcos e intentar salirnos un poco de los tópicos que puede haber respecto a los cruceros y mostraros estos cruceros diferentes que estaban navegando hasta marzo y que volverán tan pronto como sea posible. Exacto, vamos a esperar que para este año pues podamos otra vez disfrutar de los cruceros. Y me gusta mucho eso que has dicho de salirnos de los tópicos, porque además siempre en este tipo de presentaciones intentamos atraer marcas que precisamente tiren un poco por tierra la idea que pueden tener muchas personas sobre un crucero y esas personas sobre todo que están indecisas o que nunca se han planteado hacer un crucero, ¿no? Porque mucha gente piensa, pues un crucero no es para mí, ¿no? Pero yo siempre digo en estas presentaciones que hay un crucero para cada persona, porque hay infinidad de posibilidades. Bueno, desde luego, aparte que un crucero es una combinación entre un hotel flotante que viaja por determinados destinos, ¿no? Entonces, un mismo barco puede navegar por diferentes destinos y entonces puede ofrecer diferentes experiencias desde un destino a otro. Es decir, hablamos desde el hemisferio norte al hemisferio sur, los barcos se van moviendo normalmente con el mejor tiempo, digamos, con el tiempo más cálido y van viajando por el mundo, depende de la temporada del año. Y bueno, pues nosotros viajamos hasta el puerto de embarque del barco y estos barcos de los que hoy os voy a hablar, pues son barcos con un tamaño más pequeño, entonces gracias a eso muchos de ellos pueden llegar a lugares, a puertos, a sitios donde otros barcos de otros tamaños o de otras características no pueden llegar, ¿no? Entonces, pues yo voy a hacer un poco una pequeña introducción sobre este concepto de viaje, ¿no? Perfecto, Juan, pues simplemente voy a recordar a todos los que nos estáis viendo que tenemos un chat en el que podéis ir dejando vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestros comentarios y cuando Juan termine la presentación yo me volveré a incorporar y se las trasladaré. Así que Juan, yo ya te dejo ante el peligro y nos vemos en un rato. De acuerdo, perfecto, muy bien, voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes a todos. Como decía, como hablaba con Laura, bueno, mi trabajo es navegar por el mundo. Realmente nosotros nos dedicamos a navegar por el mundo buscando una serie de cruceros o una serie de marcas que ofrezcan algo diferente a la gente, tanto los que hayan hecho cruceros como los que no, ¿no? Nosotros decimos una cosa en nuestro ¿qué
claim, digamos, en nuestro claim de marca es que pretendemos que ideas preconcebidas, ideas que antes teníamos sobre cruceros, convertirlas en una experiencia memorable, una experiencia que recordemos siempre. Y esto, en las marcas que nosotros representamos, la idea de hoy es hablaros un poco sobre lo que es Star Class y dos marcas en concreto que muestran o significan o demuestran muy bien lo que nosotros buscamos con este tipo de servicio de Star Class. Mostraremos, la presentación son aproximadamente unos 20 minutos, pero he metido algunos vídeos para hacerlo más ameno y que os hagáis una idea mejor sobre los barcos de los que hablamos, ¿no? Nosotros somos especialistas en cruceros de lujo. Dentro de lo que son los cruceros de lujo hay los cruceros marítimos, que son los barcos que navegan por el mar, básicamente. Algunos son destinos más recónditos, otros más generalistas. También hay los cruceros fluviales que navegan por los ríos. Dentro de los cruceros fluviales también existen esta gama de marcas más exclusivas o un poco más premium, que en general la característica, como veremos después, es que son barcos más pequeños, con menos pasajeros, con una atención más dedicada, ¿no? Un servicio más atento. Y por otro lado tenemos los cruceros de expedición. Los cruceros de expedición es como una gran tendencia en los últimos 3 años. Son barcos que, además de tener un tamaño más reducido para llegar a estos destinos que hablamos más difícil de llegar, tienen unas características técnicas que en muchos casos les permiten navegar por destinos con hielo. Hablamos de la Antártida o del Ártico, que bueno, son barcos que llevan unos dobles cascos, unas características técnicas que les permiten llegar a estos sitios, ¿no? Por supuesto, estos barcos no solo navegan con hielo, es decir, llegan también a lugares más exóticos o más cálidos, pero digamos que es el mismo barco el que navega por este destino, ¿no? Entonces, Star Class, para resumir un poco qué es Star Class no es una naviera, Star Class no es una agencia de viajes. Nosotros, digamos que vendemos los cruceros que tenemos en cartera a través de las agencias de viaje y BD Travel Brand es uno de nuestros principales partners, es uno de los principales socios. Tenemos muy buena relación con ellos y, de hecho, sus tiendas en Madrid y en Barcelona hemos hecho unas formaciones concretas de estas navieras a los vendedores. Por lo tanto, son grandes expertos en estas marcas de las que vamos a hablar. Como decía, Star Class, tamaño, espacio, servicio, exclusividad, gastronomía, todo incluido. Iremos hablando de estos 6 puntos para luego pasar a contaros un poco más sobre cada naviera. Tamaño, bueno, pues ¿por qué? Porque son barcos más pequeños, más íntimos. Hablamos de barcos desde 100, 200, 300, 400 pasajeros, no más. Este es un poco el común denominador. Al ser barcos más pequeños, viajan menos pasajeros y, por lo tanto, hay más espacio por pasajero. Es una cosa difícil de conseguir en la industria de los cruceros. En general, los barcos que más vemos o que más estamos acostumbrados a ver suelen ser barcos grandes con muchos miles de pasajeros. La gama, digamos, Star Class, selecciona barcos con menos pasaje. En general, el tipo de alojamiento es en suites, suelen tener balcón privado, la gran mayoría de ellos. Y el hecho de llevar menos pasajeros permite ofrecer más tripulación. Por lo tanto, hay un ratio muy alto de atención a bordo. O sea, hay muchos tripulantes atendiendo, digamos, a pocos pasajeros. Esta es la idea de lo que es el concepto de servicio Star Class. Esto nos trae la exclusividad, el hecho de que haya una atención muy, muy cercana y muy personalizada, pues, bueno, pues permite ofrecer, pues, no sé, algunos detalles que al final en un viaje muchas veces los detalles son los que hacen el momento o la experiencia especial, ¿no? El hecho de cómo nos traten o cómo recordemos un momento muchas veces hace inolvidable un viaje y no solo tanto vamos a decir, el hardware, ¿no? el dónde viajamos, sino el cómo vivimos el momento. También hablamos de la gastronomía. El tema de la gastronomía en general en los cruceros es un punto muy importante. Se valora mucho. De hecho, la gran mayoría de las navieras Star Class
están asesoradas por grandes chefs o chefs, sobre todo yo diría de renombre, es decir, que tienen o colaboran ya con restaurantes de renombre a nivel mundial, estrellas Michelin, etcétera. Entonces ellos, bueno, se ofrecen a estas navieras para asesorar en lo que es la experiencia a bordo a nivel gastronómico. Cuando digo sin turnos, pues sin turnos es que no hay un horario, es como ir a un restaurante en la calle, no hay que reservar, uno llega, pide una mesa y se la ofrecen. Los que no estén acostumbrados a viajar en cruceros, hay determinadas navieras que, digamos, uno tiene una mesa asignada durante todo el crucero, tiene que esperar a que la mesa está libre, etcétera. Este no es el caso. Por otro lado, ofrecen restaurantes de especialidad. ¿Qué son los restaurantes de especialidad? Pues son restaurantes de reserva, un asiático, un restaurante temático, más de un grill de carne, etcétera, de brasas. Bueno, pues este tipo de cosas suelen ser unas opciones que ofrecen los cruceros Star Class, además, por supuesto, del restaurante principal. Y por otro lado, es posible pedir la cena en la suite, es decir, que servida plato a plato, a uno que no nos apetece o queremos tener un momento más íntimo, pues nos sirven en nuestro camarote, digamos, en esta suite. También decir que es todo incluido, es decir, y luego lo veremos un poquito en más detalle. En el concepto todo incluido de Star Class es que uno paga el billete y ya no vuelve a pagar nada más. Y bueno, todo lo que es los espectáculos a bordo, los entretenimientos, las bebidas, el wifi, las propinas que puedan existir. Incluso en algunos casos hay navieras, las que vamos a hablar ahora, que ofrecen una noche pre o post crucero, los traslados, etcétera. Y por otro lado, Star Class, nosotros nos ocupamos de lo que son el viaje al destino, ¿no? Y por un lado aviones, hoteles, etcétera, y por otro lado, si los clientes o el cliente quiere una excursión más a medida en cada puerto, pues también se lo podemos preparar, ¿no? ¿Cómo es el cliente? He querido poner esto para un poco nos hagamos una idea de qué perfil de cliente, no solo español, sino a nivel general, suele ser gente que ya ha hecho más viajes, es decir, no es la primera vez que viajan a nivel internacional. La mayoría son parejas, pero también viajan varias parejas, de grupos de amigos, etcétera, de más de 55 años. Buscan un poco tranquilidad, ambientes relajados, y exclusividad, es decir, no quieren estar rodeados de miles de personas, sino bueno, con poca gente y bueno, con este concepto de espacio que hablábamos, ¿no? Luego el nivel de repetición es muy alto, es decir, son gente que si le gusta repiten y hacen varios cruceros al año y además, bueno, pues se lo cuentan a sus amigos, ¿no? Se lo cuentan a los demás. Entonces esto, pues bueno, hace que este tipo de cliente, bueno, pues sea muy importante para nosotros el explicarlo bien y el explicar muy bien en qué consiste el crucero que va a realizar, no solo el destino, sino también el barco, ¿no? He querido añadir una pequeña explicación de lo que está incluido y lo que no está incluido comparado con otro tipo de viaje en crucero. Hablamos de lo que son las excursiones en cada puerto, las bebidas, los restaurantes de especialidad, los restaurantes de reserva. En muchos casos hay otros cruceros donde hay que pagarlos, el wifi o las propinas, que aunque en España no estamos acostumbrados a dar propinas, sí que a nivel internacional es bastante común el dejar una propina tanto al camarero como al asistente del camarote. Todo esto en los cruceros Star Class está incluido y digamos que hay una tarifa que evidentemente es más alta, pero a la hora de valorar lo que incluye y comparado con otro tipo de viaje en crucero, pues bueno, pues es un poco hacer números y valorarlo, ¿no? No solo la calidad, sino el hecho de lo que incluye. Bien, creo que aquí queríamos meter un vídeo sobre lo que es Star Class. Hemos hecho un vídeo que intenta explicar los 6 puntos que he explicado anteriormente antes de entrar con una marca en concreto que explica más el detalle, ¿no?
Bien, esto es un poco una introducción de lo que es Star Class a nivel general. Es decir, nosotros representamos a 12 navieras marítimas, 5 fluviales y otras 5 de expedición. Es decir, es un común denominador, es un concepto de viaje, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de 2 de ellas, 2 que pensamos que son las que representan mejor lo que es el concepto Star Class. Y hemos elegido 2 un poco a propósito. Una que es Regent, por el concepto del espacio, el amplio espacio que ofrecen sus barcos. Digamos, es una de sus señas de identidad, y hemos pensado que está muy al día de lo que hoy todos estamos esperando, ¿no? A raíz de los aforos, de los distanciamientos. A lo mejor el concepto que podemos tener de un crucero es de mucha gente muy apretada en un barco. Y entonces Regent, vamos, ejemplifica muy bien lo que no es. Son barcos relativamente pequeños, donde hoy en día pues, hablamos de que el lujo, el espacio es un lujo. Entonces, bueno, lo que antes era importante ahora es, bueno, se le da mucho más, incluso más valor, ¿no? Regent, antes de esta crisis del COVID, era o es la compañía que ofrece mayor espacio por pasajero, es decir, son barcos con relativamente pocos pasajeros para el tamaño que tienen, ¿no? Por lo tanto, alrededor de este concepto del espacio gira todo lo que es su concepto. Han lanzado una campaña, o estamos lanzando una campaña para promocionar esta marca, que se llama Unrivaled Space at Sea, que es un espacio en el mar sin rival, ¿no? Inigualable. Y en concreto es cierto, es decir, el hecho de que estos barcos ofrezcan mucho espacio por pasajero no tiene un parangón, no hay otros barcos con tanto espacio, ¿no? Pero al mismo tiempo manteniendo un poco sus 5 puntos claves, que es la gastronomía, la cocina, la amplitud, la elegancia y el lujo que ofrecen sus suites, que ahora veremos. El servicio a bordo, son barcos de unos 600 pasajeros con 450 tripulantes. La variedad de itinerarios, son 5 barcos que navegan por todo el mundo durante todo el año. Y, por supuesto, lo que es el concepto de todo incluido, ¿no? Como decía, barcos máximo 700 pasajeros, con amplias zonas comunes, con mucha variedad de opciones gastronómicas, hay varios restaurantes, por supuesto espectáculos, entretenimientos, grandes zonas exteriores de piscina, de spa, gimnasio, etcétera, y mucha capacidad de personalización. Hay muchas cosas que se pueden hacer por petición, digamos, ¿no? Vemos una imagen de lo que son las zonas exteriores. Esto es una zona exterior de uno de los bares. Las suites son todas con balcón privado, con asistente o con mayordomo, algunas de ellas. Baños en mármol, sala de estar, bueno, armarios, vestidores, mesa de comedor, sala de estar, etcétera. Es decir, es una suite en palabras mayores, ¿no? En mayúsculas, vamos a decir. El concepto de mayordomo, que, bueno, pues alguna de las suites, a partir de la suite concierge, ofrecen el servicio de mayordomo. Digamos, su labor es estar pendiente de nosotros en todo momento, desde reservas de restaurantes a bordo hasta reservas de excursiones en los puertos. Es decir, es una persona que está pendiente de nuestros deseos de todo tipo, y, bueno, siempre es una cosa muy importante el hecho de tener a alguien que esté a nuestro servicio, no solo a bordo, sino fuera del barco, ¿no? Que todo lo que necesitamos fuera del barco. La gastronomía, como he dicho, es importante en Regent. Son turnos abiertos, restaurantes alternativos de reserva. Hay 7 opciones de restauración, es decir, no solo el restaurante principal, sino todos estos restaurantes de reserva que estoy mencionando, y por lo que hablaba del servicio en suite, menú a la carta servido en suite, que es una de las opciones que este tipo de barcos ofrecen y que otros no. Una de las características de Regent es que todas las excursiones en cada puerto están incluidas
sino qué tipo es. Y por último, antes del vídeo, que os explique un poco mejor sobre cómo es Regent, una campaña que tiene en vigor Regent hasta finales de febrero, por lo cual uno reserva una suite, digamos, básica, ¿no? con balcón, y viaja en Suite Concierge, que Suite Concierge es la que hemos hablado, que ofrece el servicio de mayordomo, pero además ofrece la noche hotel y los traslados antes del crucero. Y una cosa muy importante es que Regent ofrece hasta ahora es que hasta 15 días antes de la salida se puede decidir si se viaja o no, en base a, pues, bueno, cosas que pueden surgir en último momento que nos hagan decidir no viajar, ¿no? Bien, entonces, antes de entrar en Oceanía, que es la siguiente naviera de la que queríamos hablar, me gustaría mostraros un vídeo que desarrolla un poco más en detalle lo que hemos hablado de Regent. Bueno, como habéis visto, el concepto Regent son barcos muy elegantes, muy tranquilos, muy relajados, con poco pasaje y con una experiencia muy inclusiva, es decir, es todo incluido a bordo. Por lo tanto, es de las pocas navieras en el mundo, si no la única, que ofrece, digamos que uno puede viajar en este tipo de barcos, pagar un pasaje, digamos, y no tener que desembolsar ninguna cantidad más durante todo el viaje. Hay barcos que sí es así, que es todo incluido, hay barcos que no lo son. La siguiente naviera a la que quiero hablar es Oceanía. He elegido esta otra por su marca, digamos que se caracteriza mucho por la exquisitez de su gastronomía. No solo la calidad, sino la variedad. Es decir, es una naviera que tiene igualmente 6 barcos, es relativamente pequeña, pero bueno, cada barco tiene muchas opciones gastronómicas, ¿no? Como digo, barcos relativamente pequeños, son barcos, en este caso llegan hasta los 1.200 pasajeros. Estamos ya más cerca del concepto más barco mediano que pequeño, pero también se caracteriza por mucha tripulación. Es decir, hay mucho tripulante a bordo pendiente de nuestros deseos. Esto es un común denominador con Regent. Como decía, 6 barcos entre 600 y 1.200 pasajeros, con mucho espacio y un servicio muy personalizado. El ambiente es elegante, pero relativamente casual. Es decir, esos formalismos que a lo mejor estamos acostumbrados a ver en otros barcos, tanto en Regent como en Oceanía, no suele ser así, ¿no? Las excursiones suelen ser en pequeños grupos y relativamente personalizadas. Es decir, no son. Hay mucha variedad de excursiones, muchas opciones en cada puerto y pequeños grupos de pasajeros, ¿no? A bordo vuelvo a hablar del tema gastronomía, porque hay clases de cocina, incluso hay unas instalaciones que permiten bueno, pues, cocinar delante de un chef y que nos ayude a aprender a preparar un plato. Y son algunos de los pocos barcos en el mundo que tienen estas instalaciones, ¿no? Igualmente turno abierto, es decir, no hay un horario fijo en el que tenemos que ir a comer o a cenar.
con la calidad es un común denominador, igualmente asesoría de grandes chefs. En este caso, Jacques Pepin es uno de los chefs franceses, bueno, residente en Estados Unidos, pero más renombrados a nivel como asesor gastronómico de varios restaurantes de estrella Michelin, y un ratio de personal muy alto, en concreto en las zonas de restaurantes, etcétera, lo cual nos ofrece un servicio muy exclusivo, ¿no? Y muchas actividades alrededor del concepto gastronómico. Como he dicho, clases de cocina, restaurantes alternativos de reserva, etcétera, ¿no? A nivel de destinos, Oceania viaja a más de 450 puertos, realiza muchas noches en puerto. ¿Qué son las noches en puerto? Bueno, pues el barco llega un día y se va al día siguiente. Hablamos de puertos como Estambul, Venecia, San Petersburgo, incluso está 2 noches, Atenas, etcétera, ¿no? Y en otros muchos el barco se queda hasta medianoche. Por lo tanto, tenemos mucho tiempo para explorar por nuestra cuenta el destino, ¿no? Por otro lado, hace escalas en lo que se conoce como puertos boutique. Puertos boutique son puertos relativamente pequeños que un barco con muchos pasajeros no puede o no debe ir, porque realmente llenan el destino con 4.000, 5.000 pasajeros, y un barco de este tipo, pues bueno, sí que es más fácil que pueda llegar, ¿no? Y he puesto la vuelta al mundo porque realmente es el viaje, ¿no? O sea, es el crucero de vuelta al mundo. Es un viaje que dura 180 días, dura desde enero hasta finales de junio, circunnavega el globo, realizando, pues eso, más de 90 escalas, muchas de ellas digamos, pasando la noche allí. Y entonces, bueno, realmente es uno de los viajes más deseados, ¿no? para cualquiera que tenga el tiempo y un poco de dinero, ¿no? Para hacer este viaje. Luego hay mucha posibilidad de personalizar las excursiones, lo que son los Go Local Tours, que llaman, que es un tour con una persona local que nos enseña un mercado o una zona concreta de un puerto. Luego hay tours de wellness, de vino. Hay muchas variedades como decía, Oceanía ofrece mucha variedad de excursiones en cada puerto, mucha variedad de opciones, ¿no? También ofrece excursiones personalizadas, excursiones privadas, etcétera, ¿no? Star Class, nosotros negociamos cada año una serie de ventajas con cada una de las navieras, adicionales a las ventajas que ya ofrece la naviera, ¿no? En este caso, Oceanía pues, ofrece el internet, las propinas, excursiones, el paquete de bebidas, un crédito a bordo, etcétera. Y Star Class, nosotros ofrecemos unas ventajas adicionales en determinadas salidas de determinados barcos, que bueno, que es posible reservar en cualquier agencia de Bilateral Brand. Y bueno, suelen ser entre 15 y 20 salidas al año. Y bueno, los agentes, los vendedores de Bilateral Brand están informados de ellos. Hay una serie de catálogos de papel presentes en las agencias que es posible enviar, y para entender un poco mejor la filosofía de la naviera, ¿no? Y creo que es todo. Solo añadir un vídeo más sobre Oceanía, que nos dé también una vez más una idea de cómo es esta marca. Y nada, esperar que, bueno, si puedo responder alguna de las preguntas que podáis tener. Encantado de haber estado con vosotros y espero que os haya parecido interesante.
Bueno, Juan, ¿qué tal? Muy bien, ¿no? Espero que os haya parecido bien. Ahora que es la época que nos estamos dedicando a soñar cuando volveremos a Sí, viajar, ver estas imágenes creo que a todos nos pone los dientes largos, ¿no? sí, Sobre cuándo sí. volveremos a ir a estos destinos. Yo te voy a preguntar una cosa que me la responderás si quieres o no, pero ¿tú has viajado a bordo de estos barcos, Juan? Bueno, pues estas compañías suelen inaugurar un barco cada 2 años aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, nuestro trabajo es por lo menos ir al barco, ir a la inauguración, solemos ir a Claro. la inauguración, invitan a agentes de viajes de todo el mundo y vamos a conocer el barco, ¿no? Y bueno, pues lo grabamos, hacemos mucha foto, estamos con los representantes de la naviera y un poco nos empapamos del producto. Al final este es el viaje, ¿no? Pero muchas veces vamos al astillero o vamos a un puerto y el barco no se mueve. O sea, el crucero tiene el encanto de estar en el barco, pero también de viajar. Exacto. Y desde luego hay que moverse. El barco es un hotel flotante y no solo vamos al barco, tenemos la experiencia es completa. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, es que Elena, que nos estaba viendo, se ha tenido que ir, pero ha dicho una cosa que es una queja, pero no solamente del tema de cruceros, ¿eh? Yo creo que de los viajes en general, Uh-huh. que siento no poder quedarme hasta el final, pero me gustaría señalar que para los que viajamos solos es muy difícil reservar un crucero, no hay tarifas individuales generalmente. Sí, es cierto. En general las navieras tienen un suplemento bastante alto para los pasajeros individuales, pero hay salidas concretas donde hay, sobre todo cuando se reserva con bastante antelación, hay salidas donde en lugar de tener un 100% de suplemento, digamos, se cobra solo entre un 25 y un 50% Ah, y se reserva antes de una fecha concreta, ¿no? Pero es cierto que en general el suplemento es el 100%, es el doble. sí, Aunque sí, sí, viaje sí. uno, él paga el doble. Pero hay salidas en concreto y promociones concretas donde hay suplemento individual reducido. El single supplement es más bajo, efectivamente. Sí, sí, pero esto suele pasar, ya te digo, en casi todos los viajes, yo creo que siempre es una queja, ¿no? que mucha gente tiene. Luego, Servando nos pregunta, ¿hay que llevar ropa elegante? No sé si se hace alguna noche de gala. Bueno, las noches de gala ya no es tan... yo es verdad que llevo en esto de los cruceros unos 20 años y recuerdo las famosas noches de gala, la noche del capitán, que íbamos a la noche de gala a saludar al capitán y nos poníamos el smoking, etcétera. Y todo tenía parte de encanto. Lo que pasa es que es verdad que eso ha ido cambiando con los años y la gente... alguna vez cuando está de vacaciones es más reacia a arreglarse tanto. Es Sí, verdad que ese ambiente elegante, como hablábamos, pues hombre, sí que a uno le apetece un poco, pero esa noche de gala de largo, que suele ser una o dos veces en un crucero de 7 u 8 noches, no es tan normal. Es verdad que va mucho también con la cultura. Los americanos, hay algunos de ellos que les gusta mucho arreglarse mucho, los ingleses también, pero por ejemplo los alemanes no, los nada, españoles claro. tampoco tanto. Pero bueno, eso va más con cada uno. Y lo que sí es verdad es que esto va a menos. Es decir, va a menos el hecho de, pues ya no ponemos el smoking, ya no ponernos corbata o ya no ponernos de largo, ¿no? Sí, sí, sí. Luego José Ignacio pregunta, ¿cuánto dinero es aproximadamente la vuelta al mundo? Bueno, pues la vuelta al mundo cuesta más o menos parecido a comprarse un coche. Entonces habrá que elegir uno, ¿no? Dice, güey, ¿qué quiero? ¿Comprarme un coche o recorrer el mundo durante 6 meses? Bueno, hay de todo. Es decir, la vuelta al mundo puede variar entre los 200 y los 300 euros por noche. Todo incluido. Es decir, estamos hablando del transporte, el alojamiento, la pensión completa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y luego es posible contratar tramos. Es decir, no tienes por qué estar los 180 días, sino que puedes Sí. viajar 30, 40, 50, 15 y cada año hacer un tramo o, bueno, o simplemente estar 40 días a bordo, ¿no? Sí, es que precisamente la última pregunta que nos ha entrado de Gloria dice, ¿en la vuelta al mundo se puede solo alguna etapa? Pues tú ya has Sí, contestado, ¿no? Que se puede hacer precisamente por etapas. correcto. Sí, es verdad. Se puede hacer por Y tramos. luego, eh, mira, Elena que nos pregunta cuál es el idioma en estos cruceros y Ángel, también bastante relacionado, dice, me gustaría saber qué ocurre si no domines el idioma inglés en el barco, en los espectáculos y en las excursiones. Sí, buena pregunta. El idioma a bordo es el inglés, efectivamente. Es el idioma predominante en la industria de los cruceros, es el idioma predominante en los viajes internacionales,
pero ¿qué ocurre en estas navieras de las que hemos hablado, Rigi en Oceanía? Que hay mucho tripulante que habla español. Y entonces, aunque es verdad que el idioma a bordo es el inglés y la mayoría del pasaje habla inglés, encontraremos mucho pasaje latinoamericano, mucho tripulante que habla o entiende español. Hay que tener en cuenta que los tripulantes de este tipo de barcos, digamos que su reto profesional es llegar a conseguir a trabajar en este tipo de navieras, después de a lo mejor muchos años trabajando en barcos de crucero. Por lo tanto, se han ido formando o se han dado cuenta que el tema de los idiomas es un valor añadido muy importante. Vemos, hay un nivel de tripulante mucho de Europa del Este. En Europa del Este los tripulantes tienen muchísima facilidad de idiomas, también hay mucho latino. Es decir, yo diría que es verdad que el idioma a bordo es el inglés, la mayoría de los menús, etcétera, están en inglés, pero hay mucho, digamos, va a recibir muchas ayudas a bordo, se va a hacer entender perfectamente. No hemos tenido grandes reclamaciones de clientes diciendo, es que no se hablaba nada de español. Bueno, el idioma oficial es el inglés, pero Claro. siempre hay alguna ayuda y uno no se va a sentir incómodo con este tema. Perfecto. Bueno, vuelven a preguntar otra vez el precio de crucero de 160 días. Yo creo que, claro, es que es una cosa como muy espectacular, ¿no? Sí. Mira, dice Ana Luisa, dice, ¿qué tal un FAM o visita a los barcos para poder vivirlos de cerca? Siempre es más fácil para venderlos. Sí, sí, desde Esto lo luego hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho. Hacemos muchas visitas a barcos en Barcelona, en Málaga, en Sí. Valencia, en Bilbao. Es decir, cuando los barcos hacen escala en puertos españoles, hasta ahora evidentemente están todos suspendidos. De hecho, bueno, los que estén en Palma o en Barcelona o en Bilbao o en Málaga habrán visto barcos de crucero hacer escalas en estos puertos durante esta época del COVID, porque los barcos tienen que reabastecerse aunque no tengan pasajeros. Y en esas escalas es cuando nosotros aprovechamos a enseñar los barcos, ya sea a pasajeros de la mano de Bilateral Brand o ya sea lo que más hacemos son visitas con agentes de viajes para que conozcan el producto y los fan trips, que lo que se llaman es viajes de familiarización y es cuando, sobre todo se hacen cuando se inaugura un barco y nos llevamos a un pequeño grupo de agentes de viajes a que lo conozcan. Sí, esto lo hacemos. Evidentemente ahora están parados, pero seguro que volverá. Sí, nosotros cuando teníamos la actividad en la tienda lo hemos hecho con navieras que efectivamente pues la gente se podía apuntar e ir. Y luego Gloria, mira, bueno, Isabel, que no se me olvide. Claro, otra pregunta también que suele surgir el tema de cruceros, ¿incluye el billete de avión? Sí, pues unas veces sí y otras no. En general no. En general, lo que es la naviera nos vende a nosotros Star Class y nosotros a la agencia de viajes, a Bilateral Brand, vendemos solo el crucero. Pero el cliente puede decir, bueno, pues yo quiero evidentemente el billete de avión, pero además en este tipo de clase, ¿no? Económica, clase en business class, en primera clase, etcétera. Pero por otro lado, hay promociones donde se ofrece el billete de avión incluido y son promociones concretas que a lo mejor pues, antes de este final de mes, si reservas un tipo de acomodación, la naviera ofrece el vuelo incluido. Sí. Y luego Gloria que nos pregunta otra vez, ¿algún barco hace ruta por la Polinesia francesa? Sí, la Polinesia en concreto en el 2020 hasta marzo era un destino que habíamos vendido muy bien. En concreto Oceanía tiene 3 salidas por la Polinesia francesa y otra de las navieras Star Class que se llama Paul Gauguin. Paul Gauguin, como todos sabemos, era un pintor que vivió muchos años en la Polinesia francesa. El barco Paul Gauguin opera todo el año en la Polinesia francesa en cruceros de 7 noches desde Papeete. Y es un producto de los primeros que van a regresar, porque digamos que la Polinesia francesa es uno de los pocos lugares en el mundo que está relativamente poco afectado por el COVID. De hecho, el Paul Gauguin volvió a navegar, se ha vuelto a parar ahora y es previsible que vuelva a navegar en mayo. Vale, perfecto. Ana Luisa, que cómo nos podemos enterar de estas posibilidades de visitar barcos. Ana Luisa, no sé en qué ciudad vives. Nosotros, yo que soy de Barcelona y trabajaba en la flagship de Barcelona, bueno, trabajo en la flagship de Barcelona, aunque no esté ahí presencialmente, pues esto lo hacíamos de vez en cuando, no te voy a decir que fue una cosa súper habitual, pero sí que si tienes la posibilidad de meterte, cuando empecemos otra vez con las actividades presenciales, de meterte en nuestra página web para ir viéndolo y ver las actividades, pues ahí puedes enterarte. Ahora mismo no va a haber,
visitas a barcos no lo vamos a hacer de momento. Y Ana nos pregunta qué media de edad es la que suelen tener los clientes de Regent y de Oceanía. Vale, pues sí, efectivamente, Regent Oceanía, justo he puesto un perfil de cliente que hablábamos de más de 55, yo diría que ahí, es decir, entre más de 55, de vez en cuando ves alguna familia, es raro ver niños, por ejemplo, no son navieras que estén preparadas para recibir niños, evidentemente si vienen familias con niños los van a coger igual, pero los niños no van a encontrar ningún tipo de facilidad a bordo para entretenerse, evidentemente la piscina da mucho juego, Claro. y luego hay restaurantes más informales, en el buffet o la zona de piscina, pero no son navieras pensadas para familias. Vale. No sé si creo que no me he dejado ninguna pregunta, creo que no. Yo sí que te quería preguntar por una cosa. Yo entiendo que también el tema de los cruceros y de los destinos en los cruceros también se mueve un poco por las tendencias. ¿Tú cuál crees que va a ser la tendencia en cuanto a destinos en este año que viene? Bueno, a ver, nosotros ahora estamos vendiendo cruceros. Lo que ocurre es que todavía con el 2021 todavía no se sabe cuándo van a volver los barcos, se habla de verano, que es probablemente una fecha bastante probable, pero evidentemente digamos que los barcos están sujetos al destino, es decir, el país tiene que permitir que el barco haga la escala, ¿no? Entonces, estamos vendiendo cruceros para el 2022, bastante bien. Es decir, pues son barcos, es una fecha que todos pensamos que vamos a poder viajar y entonces se está vendiendo bastante bien. ¿Y qué destinos se están vendiendo? Pues destinos como, o sea, por ejemplo, mucha naturaleza. Hablamos de cruceros por Alaska, los fiordos noruegos, el Báltico, o sea, el norte de Europa en general, y el Caribe, por aquello del calor. Pero digamos que la tendencia de destinos de naturaleza es curioso en estas. Evidentemente vendemos poco, pero lo poco que estamos vendiendo desde el 2022 va mucho por ahí. Y luego Asia. Asia era una tendencia antes del parón. Y bueno, estamos teniendo peticiones y Asia suelen ser cruceros más largos, más de 15, 20 días en lugar de una semana, pues a lo mejor son 2 hasta 3 semanas. Hablamos de Japón. Japón era una tendencia ya antes del parón igualmente, y cruceros de vuelta a Japón, etcétera. O sea, lo que es Asia-Japón se está vendiendo para el 2022 y el 21 se está vendiendo el verano, digamos, del verano para adelante. Y estos destinos que hablamos de fiordos, Alaska, etcétera. Sí, la verdad es que bueno, son los que llamáis vosotros los cruceros de expedición, ¿no? Sí, los cruceros de expedición, además, es ya más al norte, es decir, el Ártico en Europa. Estos barcos, digamos, navegan casi hasta Groenlandia. En nuestro verano, digamos, el verano del hemisferio norte, y en nuestro invierno, el verano del hemisferio sur, navegan por la Antártida, desde Ushuaia. Claro. Y estos son un poco el concepto expedición, porque estos destinos son barcos, hay muy pocos pasajeros permitidos de llegar, sobre todo en la Antártida, que es la que está más controlada. Entonces, esto es el concepto de expedición, pero también hay barcos de expedición que navegan por pequeñas islas de la Polinesia o de Fiji, etcétera. Esto es el concepto de expedición, sí. Bueno, pues qué maravilla. Mira, no han entrado ninguna pregunta más. Y yo creo que además hay una cosa muy importante que has dicho, que bueno, que ahora seguramente pues van a ser marcas o bueno, compañías muy solicitadas, navieras muy solicitadas precisamente por tratarse de barcos pequeños, ¿no? Que esa es una cosa que hemos hablado también, que la tendencia no va a ser intentar no meterte en un barco masificado, sino tirar precisamente por barcos más pequeños, ¿no? En los que no haya tantísima gente. Sí, yo creo que al principio, y esto no lo sé porque no tengo la certeza, pero por lo que he ido oyendo de las navieras, el regreso va a ser progresivo, es decir, no van a volver todos los barcos del mundo a la vez, van a volver poco a poco y con aforos limitados. Es decir, si un barco en vez del 100% de ocupación, pues como estamos viendo en teatros, en cines, en bares, etcétera, pues así será en los cruceros.
con aforos limitados. Entonces, estos barcos de los que hemos hablado, que viajan 600, 700 pasajeros, pues viajarán 400, 500. Por lo tanto, el espacio, el distanciamiento que ahora le estamos dando tanta importancia y que vemos que es tan importante, pues en este tipo de barcos se va a ofrecer como un valor añadido, una ventaja. Y por eso he querido introducir a Regent y Oceanía, porque son dos de las que ofrecen mayor espacio por pasajero, ¿no? Perfecto, Juan. Oye, pues muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Yo la verdad es que estoy aprendiendo más que nunca del tema cruceros, pero más que nunca desde que estoy aquí con el tema online, porque en el espacio hacíamos, pero no hacíamos tantas como hacemos ahora, que también yo creo que es un producto también por descubrir. Y nada, Juan, pues vamos hablando. A ver si la próxima vez que nos vemos, pues puede ser alguna de las B-Cruises haciendo una presentación ya delante de gente, ¿no? Sí, de hecho, habíamos hecho alguna presentación en vuestras tiendas, en la Flagship de Madrid, la de Barcelona. Hicimos presentaciones para vuestros vendedores, pero bueno, ahora nos falta invitar a vuestros clientes que conozcan estas marcas y en cuanto podamos volveremos, desde luego. Contad con nosotros. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias a los que nos habéis estado con nosotros esta tarde. Y nada, seguimos. De acuerdo. Gracias. Un abrazo.